8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el día de hoy realizaremos un conversatorio, el rol de las mujeres trabajadoras sindicalizadas en espacio de negociación colectiva y toma de decisiones. Una agenda gremial con perspectiva de género. Nos acompaña nuestro secretario general y compañero Andrés Rodríguez, y también nos están acompañando el resto de nuestras compañeras de comisión directiva. Nos acompaña también Zunilda Valenciano, subsecretaria de la Mujer del Consejo Directivo Nacional, el compañero Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional, copresidente de la región americana y vicepresidente mundial de la ISP. También agradecemos muy especialmente a nuestras oradoras, invitadas especiales, licenciada Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, y a Rosa Pavanelli, secretaria general del Internacional de Servicios Públicos. Quienes nos acompañan hoy en la mesa, nuestras compañeras de la comisión directiva, la compañera Karina Trivisono, secretaria de Organización, la compañera Eugenia Fernández, secretaria gremial, la compañera Sandra Dalaza, secretaria de Acción Social y Recreación, las compañeras de Interior, Beatriz Barbosa, Silvina Colombo y Laura Maglie, nos acompañan en esta oportunidad, y virtualmente también nos están acompañando la compañera Graciela Grossi, secretaria de Interior, y la compañera Leticia Manauta, secretaria de Cultura y Capacitación. El resto de nuestras compañeras y compañeros de comisión directiva nos acompañan virtualmente en estos momentos. También están presentes las y los responsables de igualdad de oportunidades y de trato y sus equipos de trabajo de todas las delegaciones generales, filiales y regionales del país. Las y los paritarios representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación en la CIOT, Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Las y los secretarios generales de las delegaciones generales, filiales y regionales del país, como así los demás integrantes de las comisiones internas. También nos acompañan las compañeras y compañeros responsables de igualdad de las diferentes seccionales de la Unión. También contamos con el acompañamiento de compañeras y compañeros de otros integrantes de los sindicatos integrantes de la Internacional de Servicios Públicos. Agradecemos a todos y a todas su presencia. Mi nombre es Vanessa Esporas, soy la coordinadora de Igualdad de Oportunidades y de Trato, y junto con mi compañera Alejandra López Atía, vamos a hacer un pequeño raconto de nuestras políticas gremiales. También aprovechamos para saludar que nos acompaña Carolina Maguad y Laura Álvarez Mercado, compañeras que participan en el comité de la ISP. Muchas gracias. Alejandra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a este encuentro virtual. Vamos a mostrar brevemente un recorrido de nuestra historia en nuestra organización con respecto a las políticas de igualdad y la participación de las mujeres en la Unión. Las mujeres representamos alrededor del 50% del personal civil en la Administración Pública Nacional y más del 50% de nuestras afiliadas son mujeres. Desde hace ya muchos años, UPCN desarrolla una política clara y activa en la incorporación y formación de mujeres en la vida sindical, siendo la igualdad de oportunidades y de trato un fin gremial de nuestra organización. Actualmente, el 51% de la comisión directiva de la seccional que nuclea a trabajadores y trabajadoras del sector público nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires somos mujeres, incorporándonos en espacios que tradicionalmente no son ocupados por mujeres. Por ejemplo, gremiales, condiciones y medio ambiente de trabajo e interior. Y por primera vez en la historia de la Unión, en la Secretaría de Organización. Esta realidad es producto de una firme decisión política de quien nos conduce, promoviendo a mujeres dirigentes que vienen desarrollando un trabajo sostenido y mancomunado de crecimiento cualitativo y cuantitativo dentro de la Unión. Por medio de la negociación colectiva,
en el año 1999 se acuerda el primer convenio colectivo de trabajo para el sector público, incorporando el capítulo de igualdad de oportunidades y de trato. Y luego, en el año 2006, junto con la jerarquización de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato y la promoción de la mujer trabajadora, se incorpora la erradicación y sanción de la violencia laboral y la discriminación por razones de género, entre otras. Año tras año, seguimos integrando las distintas comisiones paritarias, tanto a nivel central como sectorial, manteniendo una agenda de género en forma permanente e ininterrumpida. Desde la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, impulsamos a la fecha la conformación y funcionamiento de más de 40 delegaciones SIOP en distintas jurisdicciones. Desde este instituto paritario logramos, por ejemplo, mejorar las licencias parentales, incorporar el concepto de persona no gestante, crear la licencia por violencia de género y los protocolos de actuación, impulsar espacios para la lactancia, promover las responsabilidades familiares compartidas, generar acciones para la prevención de la violencia laboral. La Unión del Personal Civil de la Nación, como integrante de la Internacional de Servicios Públicos, un sindicato global que nuclea a más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores, pertenecientes a 700 organizaciones gremiales afiliadas de 163 países, junto a los 14 sindicatos integrantes de la Coordinación Argentina, impulsamos una agenda gremial que promueva políticas públicas basadas en la cultura del trabajo, en igualdad de oportunidades y de trato, para fortalecer los servicios públicos en los estados. Como ejemplo de esta construcción colectiva, podemos citar la acción más relevante que hemos concretado para la ratificación del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, donde la ISP tuvo un rol fundamental en la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras públicos en dicha normativa. Este año, con la campaña Mujeres Trabajadoras Sindicalizadas, promovemos liderazgos femeninos, igualdad en el empleo público y paridad en espacios de representación. Desde UPCN asumimos el desafío de seguir sumándonos a participar de nuestro sindicato para que junto a nuestros compañeros y a través de una militancia activa sigamos fortaleciendo nuestro sindicato con unidad y organización. Las mujeres también elegimos ser protagonistas en nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación. A continuación, queremos compartir con ustedes un video que muestra, con un gran trabajo de las delegaciones, compañeras y compañeros, que llevaron adelante con una militancia activa, de modo presencial y en modo virtual, el despliegue de la campaña por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Agradecemos a la Secretaría de Comunicación por el apoyo que nos ha dado para esta producción. Muchas gracias. Diversos movimientos de principio del siglo pasado dieron lugar a lo que en 1975 se conoció como 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante la pandemia mantuvimos el Estado en movimiento y desde la virtualidad también crecimos en todos los espacios posibles. Nuestro sindicato siempre valoró la importancia de la participación de las mujeres en la organización, promoviendo como fin la igualdad de oportunidades y de trato. Militar la igualdad en nuestro sindicato es participar en los espacios de toma de decisiones para seguir conquistando derechos. Militar la igualdad es instalar una agenda gremial con perspectiva de género.
En UPCN, las mujeres crecimos y hoy ocupamos el 51% de los cargos directivos. Es ahora la igualdad en el empleo público. Es ahora construyendo todos y todas liderazgos con equidad. Somos mujeres, trabajadoras, sindicalizadas, de nuestra Unión del Personal Civil de la Nación. Y junto a los compañeros de la Unión, seguimos trabajando para fortalecer la organización. Nosotras elegimos pertenecer. Del equipo que nos acompañan, y como Vanessa nos contó, contamos con la presencia virtual de la licenciada Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, que se suma como oradora a este encuentro. Muchas gracias, Ana Castellani, y cedemos la palabra. Mientras se conecta la licenciada Castellani, compartimos con ustedes, tenemos una asistencia en el encuentro de 323 compañeros y compañeras de todo el país que están siguiéndonos, así que bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Necesito que lo dirija. Está esperando para ingresar. No. Ahora sí, perdón. No lograba sacar el micrófono, perdón. Estaba muteada y no dejaba. Y también voy a necesitar, perdón que insista con esto, compartir pantalla, porque traje algo para compartir con ustedes. Estás habilitada, Ana. Perfecto. Cuando quieras. Gracias. Entonces, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí esto es un honor participar en este evento, que cierra un ciclo, como bien mostraba el video, y que es un ciclo de actividades que empezaron a organizar en homenaje al Día de la Mujer, al Día de la Mujer Trabajadora y Sindicalizada, en el que formé parte en una de las tantas actividades que se organizaron, invitada por el gremio para participar en uno de los eventos que presentaba, o que reunía a todos los representantes de la CIOT, de la Comisión de Igualdades de Oportunidades y Trato, y bueno, y muy contenta de ver cómo este sindicato es uno de los sindicatos ejemplo, modelo, de los pocos que tienen esa paridad de género en los cargos de conducción. Nosotros sabemos positivamente que todas las élites sindicales, empresariales, políticas, universitarias, las académicas también, tienen una brecha vertical muy pronunciada, a pesar de que en las bases la equidad es notoria, e incluso en la base del sistema académico y universitario hay más mujeres que varones, pero a la hora de contar rectoras o secretarias de rectorado, la brecha es muy grande, y hacia allá vamos, hacia esa disminución de la brecha vertical, de la llamada brecha vertical, así que la alegría de que la Unión Personal Civil de la Nación ya tenga esa meta alcanzada, lograda, me parece que la convierte, la deja en la vanguardia de una tendencia que nos involucra a varios. Como ya se dijo, en la Administración Pública Nacional, nosotros tenemos hoy aproximadamente unas 400.000 personas, para hablar de números redondos, de las cuales la mitad forma parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el resto sería lo que comúnmente se conoce como personal civil. De ese personal civil, la paridad a diciembre del 2020 es completa, perfecta, 50% de varones y de mujeres. No quiere decir, por supuesto, que estén distribuidos de manera uniforme en todos los organismos del Estado. Hay algunos con más preeminencia de varones que de mujeres en sus bases, pero realmente no hay grandes brechas horizontales. Eso que se llaman brechas horizontales
o sea, en las bases hay bastante equidad. En donde empiezan a aparecer las brechas ya tempranamente son en los cargos de alta dirección pública, los cargos de coordinación, de dirección simple, de dirección nacional, ya son cargos en donde hay una mayor parte de varones que de mujeres. Una brecha chica, es cierto, pero brecha que se expresa, esta brecha vertical, tempranamente. Ni hablar cuando llegamos a los cargos de autoridad superior, digamos, los cargos de ministros o ministras, secretarios o secretarias, subsecretarios o subsecretarias y equivalentes, sí tienen una brecha pronunciada. El 68% están ocupados por hombres y solo el 32% por mujeres. Si nosotros analizamos esta evolución a través del tiempo, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que venimos mejorando la participación y que esa brecha se va reduciendo muy lentamente, a mi gusto, digamos, y al gusto de varias, pero viene en una tendencia favorable a la participación femenina en los cargos de alta dirección pública del CINEP. Hoy estamos, como les decía antes, casi en una brecha de 5 puntos, casi en situación de paridad, y es una brecha que viene achicándose desde 2009 para acá. Lo mismo sucede en el caso de las autoridades superiores. Eso también ha tenido un salto muy significativo en el último año, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Esta brecha pegó una reducción significativa, pasamos de ser 23% de mujeres en cargos de autoridad superior a 34%, ese salto es importante. Si después los desagregáramos, nosotros tenemos publicado un informe sobre eso, yo ahora no los traje en esta presentación los datos, pero en el cargo de secretarias y de subsecretarias especialmente, la brecha es de más de 15 puntos, se ha reducido más de 15 puntos, es realmente notable. ¿Qué pasa con esta situación estructural, ¿no?, que configura una desigualdad? Porque la brecha vertical, que si bien se viene reduciendo, existe, configura un escenario de disparidad que hay que tener en cuenta, sobre todo ¿por qué? Por las cuestiones vinculadas a la igualdad de oportunidades y trato dentro de la Administración Pública Nacional, sobre todo a las cuestiones, por ejemplo, derivadas, que puedan configurar, por ejemplo, situaciones de violencia dentro del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cargos de jerarquía están ocupados por varones. Entonces hay una asimetría ahí estructural que facilita, en la que suelen asentarse las violencias, las formas de violencia, especialmente las formas de violencia de género. Las distintas formas de violencia de género, por supuesto, en el ámbito laboral las que prevalecen generalmente son las violencias de tipo psicológico. Nosotros de esos 200.000 trabajadoras y trabajadores civiles de la Administración Pública Nacional tenemos encuadrada más de la mitad dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214, el que se firmó y se sancionó en el año 2006, y ese convenio fue pionero en estos temas porque define con claridad y sanciona la violencia laboral y establece protocolos para la prevención y el abordaje de la violencia de género en la administración pública. Pero no solamente eso, sino que además construye una comisión, instituye en realidad una comisión de igualdad de oportunidades y de trato, la CIOT, que tenga delegaciones en cada jurisdicción y ministerios, que esté conformada como comisión paritaria por representantes del Estado empleador y por representantes de los sindicatos de la Administración Pública Nacional. En este caso, Unión Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado. Ahora, tenemos otras 75.000 personas que están rigiéndose por otros convenios, y nosotros desde la Secretaría hicimos el relevamiento de las características de la situación en esos convenios, y lamentablemente en la mayoría de ellos no están dadas estas condiciones, no está ni definida la violencia laboral, en muchos de ellos lamentablemente, y en otros en donde sí está definida, no hay definida ninguna instancia símil
la CIOT, ¿no? Que permita hacer el tratamiento de estos temas en un ámbito paritario. Y por eso la tarea, como verán, me anticipó al cierre, de una de las tareas que tenemos por delante para este año, es poder avanzar en esos convenios colectivos específicamente, para poder hacer una adecuación incluso a lo que viene, que es el convenio con la OIT, el 190, ¿no? Vamos un poquito a detenernos en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato. Esa comisión que cumple un rol fundamental, porque es una comisión paritaria que permite, primero porque tiene una trayectoria montada muy sólida, viene trabajando ininterrumpidamente hace 14 años, y en eso se fue acumulando una experiencia, tiene una capilaridad porque está extendida en todas las jurisdicciones, tiene capilaridad dentro del entramado de la administración pública, pero también a nivel del territorio nacional. Es una comisión que hoy constituye la herramienta clave para trabajar estos temas. A nuestro juicio es el lugar central para trabajar los temas de violencias, y no solamente violencias, de igualdad de oportunidades para las mujeres en la administración pública. Los objetivos de la comisión son muy claros. La comisión tiene que diseñar y promover la ejecución de políticas y acciones muy concretas para lograr la igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral, y para erradicar y prevenir toda forma de violencia laboral. Por otro lado, debe difundir, ejecutar, sensibilizar, promover todo tipo de campañas, de acciones que favorezcan al conocimiento y a la concientización de estos temas en todo el ámbito de trabajo, especialmente en las áreas de recursos humanos, pero no solo, porque esto tiene una implicancia muy fuerte en las relaciones laborales y la CIOT debe contribuir a mejorarlas siempre. Y por otro lado, también tiene un objetivo muy concreto, que es realizar estudios y relevamientos de todo tipo acerca del grado de cumplimiento de estos principios de igualdad y de oportunidades, y de igualdad de oportunidades y de trato, y de resolver situaciones conflictivas, o por lo menos no resolver, establecer si alguna situación conflictiva que se produjo en el ámbito laboral configura o no un caso de violencia, y en el caso de que lo configure, cómo evoluciona ese proceso. Y realmente lleva, como decía antes, mucho tiempo, y es en ese sentido pionera para poder ayudarnos hoy a mejorar y a trabajar en estos temas. Está conformada, como les dije antes, por una representación del Estado empleador y por representaciones gremiales. Está encuadrada dentro de la Convención Colectiva de Trabajo, y tiene la posibilidad de expandirse en todas las jurisdicciones con delegaciones. Desde 2016 para acá se viene llevando una estadística de las denuncias presentadas. Como ustedes verán, hay un incremento de denuncias sostenido que se da desde esos años hasta el 2019. Fueron años especialmente duros para estas cuestiones, lo sabemos, ha habido una transformación muy importante de las dotaciones del personal de la Administración Pública Nacional durante la gestión anterior, y hubo un incremento de las situaciones de las denuncias presentadas a la CIOT. Y acá hay el dato más interesante, más allá de ese incremento, porque también hay que determinar cuántas de esas denuncias configuran violencia laboral y cuáles no, solamente hacen a problemas en el ámbito laboral que no configuran violencia necesariamente. Pero lo más interesante es que el 80% de esas denuncias son realizadas por mujeres, y que la mitad de ellas son confirmadas por la CIOT como denuncias que se encuadran dentro de la violencia laboral. Entonces, esto nos advierte sobre algo muy importante, que es que la violencia laboral en el convenio colectivo está prevista para cualquiera de los géneros, por supuesto, porque cualquier trabajador tiene derecho
a vivir, a trabajar en un ambiente libre de violencias, pero la realidad es que el 80% de las denuncias presentadas son presentadas por mujeres. La realidad es que en la mitad de esos casos se corrobora que hay violencia laboral, y como vimos antes, la mayoría de los cargos directivos hoy siguen ocupados en la PN por varones. En el año 2020 este panorama se complejizó por la situación que todos conocemos derivada de la pandemia, de la reconversión, de la imposición del teletrabajo como la única modalidad, o como la modalidad prioritaria, no la única de trabajo en la administración pública. En el contexto de la pandemia no quedó más remedio, digamos, si bien todo lo vinculado a las condiciones laborales se negocia en los convenios colectivos, es cierto que la administración pública, para seguir funcionando, no tuvo más remedio que adaptarse en sus dotaciones a establecer una prioridad para el trabajo remoto, para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras y de toda la población, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de la administración civil trabaja en un radio geográfico bastante reducido. Nosotros rápidamente desde la CIOT trabajamos para posibilitar que las denuncias se siguieran haciendo a través de una plataforma a distancia, la plataforma TAD. Se implementó la gestión documental electrónica de esos expedientes, garantizando algo fundamental, que es la privacidad de la persona que presenta la denuncia, y eso se puso operativo el 15 de julio, ¿no? Se hicieron todas las acciones necesarias para implementarlo con la gente de innovación pública, y a partir de ahí, gestionando esos dobles sellos para que todo quedara en carácter reservado, la CIOT tiene la posibilidad de seguir trabajando en las condiciones de emergencia que nos imprime la pandemia. Para eso hubo que adecuar todo el reglamento de funcionamiento, incorporar la posibilidad de hacer las reuniones de manera virtual, redactar todas las firmas, las actas y las firmas de las actas de modo digital, y sostener, como decía antes, en todas las instancias del proceso, la distancia, la virtualidad de carácter reservado, y además trabajando con todas las delegaciones para que todas ellas puedan acceder también a ese sistema. En 2020 se recibieron 78 denuncias, y también se sigue corroborando la preeminencia de las mujeres a la hora de establecer esas denuncias. Con lo cual ahí hay mucho para seguir trabajando y pensando sobre esta inequidad de base que tiene que ver con el acceso a los cargos más altos, y cómo eso tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana de las trabajadoras en el sector público nacional. Otros logros recientes del año pasado fueron la licencia por violencia de género, que se acordó en una discusión paritaria, por supuesto, se aprobó el 16 de noviembre en la negociadora, y la elaboración de los protocolos en los que, si bien estaban desde 2019, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo de readecuación, en parte en función al diálogo que se establece con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y en parte también a la necesidad de adecuar todo nuestro convenio a un convenio mayor como es el convenio 190 de la OIT. Y además se siguió con las actividades de difusión sobre la prevención, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que tenemos que seguir haciendo. Y para cerrar, ¿qué nos queda para este 2021? Que también nos sigue dejando trabajando a distancia ante ahora la inminencia de una segunda ola. Dos grandes desafíos. Por un lado, la implementación del convenio 190, que está ratificado. Argentina ha adherido, es uno de los países que ha adherido a este convenio de la OIT, y es un convenio para erradicar la violencia, como todos ustedes saben, en el ámbito laboral. Y también trabajar fuerte en la reducción de las brechas verticales en el sector público nacional. Y nosotros tenemos hipótesis sobre cuáles son las razones de esas brechas verticales. Eso requiere políticas diferenciadas.
algunas se pueden pensar en la CIOT, otras obviamente no, obedecen a decisiones políticas en otros ámbitos, pero en cualquier caso hay algo que se puede hacer de este espacio paritario, y es lo que yo quería traer a colación. Y resaltar como una buena modalidad de trabajo, digamos, ¿no? Rescatar la modalidad de trabajo de colaboración que se establece en el ámbito paritario, porque eso creemos que nos permite tener más capilaridad y más, se hace más carne que si fueran solamente disposiciones que vienen directamente desde la autoridad política, y no tiene ese ida y vuelta tan indispensable con las representaciones gremiales. Por un lado, hacer toda la revisión del artículo 124 del Convenio Colectivo de Trabajo 214 para adecuarlo al 190 de la OIT, esto en discusión paritaria, pero ya estamos trabajando en el marco de la CIOT central. Hacer ese relevamiento de los empleados y empleadas que no están comprendidos en el Convenio Colectivo 214 para poder trabajar su situación y sus ajustes, y también para aquellos que no están comprendidos en el artículo 124 específicamente del Convenio 214 por su modalidad de contratación. Por ejemplo, los contratos 1109 de locación de servicios quedarían afuera, y nosotros tenemos que lograr que eso también quede incorporado. Eso implica fortalecer a la CIOT en todas sus dimensiones, a la CIOT central, pero fundamentalmente a las delegaciones en cada jurisdicción, logrando que además las jurisdicciones que aún no la tienen la constituyan. Para eso también tenemos que desarrollar campañas de sensibilización desde la CIOT central sobre el tema de igualdad de oportunidades y trato y prevención contra la violencia de género. Tenemos que seguir produciendo más y mejores datos sobre las denuncias que tenemos, que se reciben, y cómo trabajarlas conjuntamente con las jurisdicciones. A veces no configuran, como decía antes, casos de violencia laboral explícitas, pero sí dan cuenta de cierto malestar en las condiciones en el clima laboral, digamos, que hacen necesaria una intervención articulada con las distintas reparticiones. Trabajar también con los ministerios de Defensa, Seguridad y Justicia para ver qué sucede con las Fuerzas Armadas y de Seguridad en estos temas, porque obviamente no están sindicalizadas, pero nosotros tenemos que buscar que estas condiciones de igualdad de oportunidades y tratos se generalicen en todo el Estado Nacional. Y fundamentalmente algo que ya venimos trabajando con un curso que se propuso al FOPECAP desde UPCN, que es desarrollar actividades de capacitación y formación para fortalecer los liderazgos femeninos. Una de las razones de la brecha vertical tiene que ver con que las mujeres no se sienten tampoco demasiado tentadas a participar de espacios, de posiciones de poder, de posiciones de jerarquía en la Administración Pública Nacional, en la medida en que esas posiciones, como fueron ocupadas tradicionalmente por varones, tienen asociados ejercicios de rol de la posición muy masculinizados, que implican para las mujeres, para muchas mujeres al menos, un sacrificio muy grande que no están dispuestas a realizar en términos de la relación tiempo dedicado a la vida personal y tiempo dedicado al mundo laboral. Yo creo que la mayor presencia de mujeres ocupando esas posiciones de poder no solamente tiene que ser un dato cuantitativo, tiene que lograr generar cambios cualitativos que ayuden a otras mujeres a romper ese techo de cristal y que puedan ir sintiéndose cada vez más empoderadas para ir hacia la ocupación de esos lugares, más allá de tener otro tipo de políticas de incentivos más concretos o de normativas más estrictas sobre la paridad de género en todos los ámbitos de trabajo. Tenemos mucho por delante por hacer, mucho por hacerlo conjuntamente, y yo realmente celebro tener como aliados estratégicos en esta tarea a las trabajadoras sindicalizadas, en este caso a las trabajadoras de UPCN, que todo el tiempo están buscando hacer una construcción, una participación constructiva para mejorar las condiciones de trabajo en toda la Administración Pública Nacional. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando juntas. Muchas gracias, secretaria de Gestión y Empleo Público, licenciada Ana Castellani, por compartir este espacio muy necesario y muy enriquecedor.
Le cedo la palabra a mi compañera Vanessa para continuar con la próxima oradora. Sí, y de paso también les comentamos que se sumaron los compañeros y compañeras representantes de diferentes sindicatos de Latinoamérica. También se sumó en este momento nuestra compañera de comisión directiva, Marcela Manuel, secretaria de Formación Sindical. Muchas gracias, y ahora sí le vamos a dar entonces la palabra a nuestra siguiente oradora, Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos. Ponemos. Ok. Ahí. Sí. Buenos días, buenas tardes. No sé qué hora es en Buenos Aires, pero muchas gracias por invitarme a esta reunión. Primero quiero agradecerle muchísimo por esta iniciativa y para el importante trabajo que han hecho sobre este tema de la negociación en el sector público. Como ISP, hace años que trabajamos sobre el rol de la mujer en los sindicatos y la necesidad de las mujeres de participar en el trabajo de los sindicatos. Porque solamente con una participación directa podemos influenciar las decisiones y las acciones de los sindicatos, por un lado, y por otro lado, también contribuir a la solución de esta perdurante, permanente inigualdad que sigue acompañando a las mujeres en el mundo del trabajo, así como en la sociedad. Muchas cosas ya la señora secretaria del Estado ha dicho sobre el trabajo que se hace en Argentina y el trabajo que todas vosotros hicieron en la negociación colectiva acompañando este proceso. Pero creo que tenemos que considerar que ahora Argentina está viviendo una fase particularmente interesante y particularmente positiva para los sindicatos y las mujeres trabajadoras, con un gobierno que está tomando, está involucrándose en el tema de la defensa de los trabajadores y que está contribuyendo mucho a avanzar los derechos de los trabajadores. No todos los gobiernos, desafortunadamente, se encuentran en la misma situación. Y creo que tenemos que congratular a Argentina por ser uno de los primeros países y de los poquísimos países que ya han ratificado el convenio 190. Sabéis que como ISP hemos trabajado durante años y años acompañando en todos los 3 años de la negociación en la OIT la discusión y la preparación del convenio, así como de la recomendación. Porque consideramos que el tema de la violencia en el lugar de trabajo y en la sociedad, más a lo largo de la sociedad,
es uno de los temas fundamentales que contribuye a mantener, al permanecer de una inigualdad profunda y una discriminación profunda en la sociedad. Y estuve mirando a los datos que la señora Castellani nos ha presentado en pocos años, 4 o 5 años, vi que ha más que doblado el número de las denuncias que las mujeres han presentado sobre temas de violencia. Y esto es, por un lado, preocupante, por supuesto, porque significa que la violencia es algo que es muy presente, es algo que ocurre cada día en los lugares de trabajo. Pero por otro lado, representa ¿cómo se dice? La experiencia que están haciendo en Argentina representa algo muy importante, muy avanzado, porque al tener un instrumento donde las mujeres puedan denunciar, puedan presentar su queja, puedan presentar su postulación por ayuda, apoyo, en un lugar que es tripartito, paritario con los trabajadores, es algo que nos invita a reflexionar cómo este tema tiene que ser parte fundamental de la negociación colectiva en todos los lugares de trabajo. Desde la ratificación, la adopción, perdón, por parte de la OIT del convenio 190, hemos tenido pocas ratificaciones por parte de gobiernos, pero muchos sindicatos que ya se han involucrado con empleadores y también con empleadores públicos para la negociación de cláusulas que ayuden de facto, sino de jure, a implementar las normas contenidas en el convenio 190. Esto es algo que nos interesa mucho, no solamente porque tenemos que ayudar a los sindicatos que son más atrasados en esta elaboración, pero también porque puede ayudar muchísimo para empujar la negociación con gobiernos y nos ayudar también en la relación que tenemos con organizaciones aliadas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en la sociedad civil, con que podemos aliarnos para difundir de manera más efectiva la adopción del convenio 190. Sabemos que este último año, con la crisis de COVID-19 y con el trabajo que se ha confinado en el hogar por la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en el sector público, tal vez, como hemos visto también en la presentación anterior, que parece que los episodios de violencia se han reducido. De hecho, sabemos que ha aumentado en manera
increíble, desproporcional los casos de violencia doméstica, los casos de violencia doméstica en este último año. Y es importante que en la negociación colectiva tenemos en cuenta también el impacto que la violencia doméstica puede tener en la condición de la mujer, también en el lugar de trabajo. Ayudar con la posibilidad que el lugar de trabajo sea una zona franca de violencia puede ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica a denunciar y a tomar el coraje de romper con esta experiencia traumática. Parte importante de esta parte tiene que ser también la capacidad y la posibilidad de los sindicatos de negociar con los gobiernos no solamente cláusulas laborales que limiten, que golpean los responsables de acciones de violencia en contra de las mujeres, pero también presionar las autoridades, los gobiernos nacionales y locales, porque los servicios de apoyo, de soporte a las mujeres víctimas de violencia se adopten y sean efectivos en todos los lugares. Yo vi aquí en Europa, por la mayoría, con el confinamiento y con la crisis del COVID, se han cortado recursos a los hogares para las mujeres víctimas de violencia. Se han cerrado los servicios. Y esto no puede ser la respuesta porque esto solamente va a aumentar el fenómeno y el riesgo que más mujeres sean víctimas. Entonces, tomar en cuenta este aspecto es muy importante también. Y es parte también de lo que la convención, el convenio 190 incluye. Cuando en la definición de violencia no solamente se refiere a la violencia en el lugar de trabajo, pero también al tema de la violencia doméstica. Se ha hablado también del rol de la negociación colectiva sobre el tema de cerrar la brecha en las condiciones de trabajo y particularmente en las condiciones salariales que hay entre mujeres y hombres trabajadoras y trabajadores. Esto sigue siendo un tema importante que no se ha solucionado en ningún lugar en el mundo, tampoco en los países donde parece que la condición de las mujeres son mucho más avanzadas que en otros países. Y creo que este año de pandemia, después de este año de confinamiento por la pandemia, haremos muchas malas sorpresas, creo, ver cuántas mujeres han dejado su trabajo y cómo el permanecer en el trabajo doméstico ha afectado también su condición salarial y su condición laboral. En muchísimos casos, esto lo hemos visto, hay pocos datos, los sistemas de estadística de las administraciones públicas todavía no han
no han publicado datos que se refieren a cuántas mujeres dejaron el trabajo en este año, pero tengo miedo que son bastante. Y pienso que el tema de incluir políticas que ayuden a soportar y a relanzar políticas de ocupación femenina, por el empleo femenino, tengan que ser fundamentales en los próximos meses y años si pensamos en una recuperación importante. Imagino que lo han visto y que lo conocen, pero me parece interesante recordar que la ISP ha recién lanzado una campaña sobre el tema de reconstruir la organización social del cuidado. Con organizaciones de la sociedad civil, ONG, con que somos aliados y hacemos mucho trabajo a nivel internacional. Esto es fundamental porque solamente a través de una redefinición de la organización social del cuidado podemos encontrar soluciones a esta desigualdad que sigue afectando la vida de las mujeres, también como el permanecer de la inigualdad en nuestra sociedad. Y este es un tema que ha crecido de importancia durante este año de pandemia porque se ha demostrado cómo es fundamental una inversión pública en el sector de cuidado, en los servicios de cuidado, para garantizar que las mujeres tengan la libertad y el derecho de decidir si quieren emplearse en el mundo del trabajo y cómo quieren emplearse. Y no solamente porque el sector del cuidado es un sector en que la mayoría de los trabajadores son mujeres, pero también porque son servicios necesarios porque las mujeres puedan decidir cuál carrera intentan empezar, cómo intentan vivir, si intentan trabajar y en qué sector. Y la campaña es, por supuesto, porque se repiense de manera global el sistema de cuidado con inversiones públicas, con políticas fiscales nacionales que no sean regresivas, pero que fomenten la capacidad financiera de los estados de proporcionar servicios públicos que garanticen derechos y en particular a las mujeres. Y hemos concentrado nuestro llamamiento a un lema que son las 5 Rs. R como reconocer, por la idea de reconocer el valor económico del trabajo de cuidado, remunerado y no, y el derecho humano al cuidado también. Recompensar y remunerar el trabajo de cuidado con un salario igual, por un trabajo de igual valor, por pensiones decentes y condiciones de trabajo dignas, y una amplia y fuerte protección social.
R, cómo reducir la carga de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, que se puede realizar con políticas de inversión en los servicios públicos, pero así como en políticas de apoyo, de soporte a una educación que sea más compartida entre hombres y mujeres sobre el tema del cuidado. R, como redistribución del trabajo de cuidado entre los hogares, entre todos los trabajadores, y eliminando la división sexual del trabajo y del trabajo de cuidado y reproductivo entre los hogares y el Estado. Veo que políticas por la familia, políticas para los padres, genitores, ya está incluida en uno de los convenios colectivos que se han mencionado antes. Todas estas son materia, son temas que pueden encontrar importante reconocimiento en la negociación colectiva también. Y muchas veces es a través del rol que jugamos como sindicatos, como trabajadores, con la negociación colectiva, con los convenios colectivos, que anticipamos decisiones que después los gobiernos van a ratificar con leyes y regulaciones más amplias y más globales. Y en final, la quinta R se refiere a reivindicar el carácter público de los servicios de cuidado. Me he focalizado un poco sobre este tema porque creo que esta es como una nueva frontera de lo que tenemos que apropiarnos de estos temas para que formen parte más y más, difundiendo más y más esta idea de compartir que el cuidado es algo que no se refiere a nuestra vida privada, pero es algo que se refiere a la colectividad y a la vida común que todos nosotros vivimos. Las experiencias traumáticas que muchas veces hemos vivido y muchas personas han vivido en este último año nos sugiere que tenemos que fortalecer nuestra capacidad de iniciativa y de acción en este área de trabajo, y que hay muchos niveles en donde se puede ejercer la capacidad del sindicato de influenciar en la negociación con los gobiernos sobre el tema de inversiones, sobre el tema de presupuesto, sobre el tema de regulación, de legislación sobre los derechos fundamentales, el tema de cómo se puede aplicar, actuar en los lugares de trabajo en la defensa de las mujeres y en fortalecer esta parte de atención a los derechos fundamentales de las mujeres y de las trabajadoras. Creo que ya hay mucho. No es todo, pero me parece ya mucho por un trabajo que tenemos que desarrollar en el futuro. En el sitio de la ISP hay el manifiesto que hemos lanzado sobre el tema del cuidado y que si ya no habéis firmado, sería muy bueno que UPCN, así como otros afiliados en Argentina, pueden firmar y juntarnos en esta experiencia. Sería importante también porque, como ya he dicho, un gobierno
más sensible, más solidario con los trabajadores, como el gobierno de Argentina, puede representar un ejemplo, una buena práctica que nos ayuda a alcanzar en otros sectores y en otros países, así como que desafortunadamente no gozan de la misma condición. Y tenemos que disfrutar este momento muy importante en que se ha demostrado cómo son fundamentales los servicios públicos para promover una inversión en la política que hasta ahora ha sido de privatización, de corte de financiamiento a los servicios públicos, de corte de personal y de toda la cosa peor que ya conocemos perfectamente y que hemos vivido hasta hoy. El momento es esto y creo que es importante que las mujeres se involucren como protagonistas en esta batalla que tiene que, por supuesto, que involucrar los hombres también, pero esta es una batalla por la igualdad fundamental y por la igualdad de género en primer lugar. Muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras. Y ahora entonces le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general, compañero Andrés Rodríguez, para terminar hoy el conversatorio. Muchas gracias. ¿El micrófono ya? Un saludo muy cordial para Rosa Pavanelli y para la compañera Castellani, y por supuesto para todas las compañeras y compañeros de organizaciones hermanas que nos están escuchando, y para nuestras queridas compañeras y compañeros de la Unión del Personal Civil de la Nación. Quiero un poco salir del marco del 8M y fijarme un poco en lo que es la comunidad. Por supuesto que si uno mira en perspectiva histórica lo que nos ha enseñado la historia a través de los siglos, vemos que se ha recorrido un largo camino importante en lo que significa conquistar derechos, generar políticas de igualdad para las compañeras y compañeros, no solamente para las compañeras, porque discriminación existe también en vastos sectores poblacionales, por ejemplo los niños. Pero de cualquier manera, buscando en el tema específico que hoy nos convoca, indudablemente ese camino se ha recorrido con bastantes conquistas importantes. Pero si escarbamos un poco este presente, y nos encontramos con grandes sectores de la comunidad donde indudablemente falta mucho por hacer. Fijémonos en vastos países de África, de Asia, incluso de América Latina, de Europa Oriental, sectores rurales, sectores que aún todavía el criterio de igualdad dista mucho de lograrse. En la propia Europa, con situaciones como estamos viviendo, yo lo calificaría con un mundo que todavía no encuentra un rumbo de renacimiento en este siglo XXI. Y entonces, ¿qué nos dice este mensaje? Que hay que redoblar esfuerzos, que hay que seguir peleando, que no basta con todo lo que se hizo. Hay que indudablemente generar en su razón más íntima un cambio cultural cada vez más profundo, que vaya generando realmente en serio una igualdad absoluta. Porque nosotros recién hemos escuchado un análisis pormenorizado de lo que significan los servicios públicos, pero los servicios públicos nacionales. Con todo todavía lo que hay que trabajar. Pero vamos a los empleados públicos provinciales, vamos a los empleados públicos municipales, vamos a otras actividades laborales. Y nos vamos a encontrar en todo caso con estas faltantes, con estas todavía situaciones que nos llenan de compromiso. De esto se trata, comprometernos para que haya cambios permanentes. Y ahora sí, metámonos un poco en el 8M, porque el 8M no es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y allí creo que encontramos una vanguardia importantísima para el cambio comunitario. Es la mujer del trabajo
la que puede llevar adelante banderas muy claras y muy precisas para cambiar la realidad de todas las mujeres en todo sector y en toda comunidad. La igualdad creo que la van a expresar con mucha más fuerza las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo es una cultura, porque el trabajo realmente genera organización. Y ahí viene la otra palabra, sindicalizada. Organización colectiva. Es lo que rescata realmente la posibilidad entonces de lograr igualdades genuinas. Está bien, existe la palabra violencia, indudablemente es innegable que muchas de las situaciones discriminantes están basadas en la violencia, pero fundamentalmente también están encuadradas en la injusticia social. En la injusticia social. Por ejemplo, cuando decimos que las compañeras no ganan lo mismo que los varones, o cuando decimos que no tienen los mismos accesos a los cargos jerárquicos o de conducción como les corresponde. Por eso, indudablemente tenemos que profundizar mucho el análisis y el debate, y como digo, identificarnos con lo que significa el trabajo. El trabajo es lo que va a rescatar a la Argentina, no solamente para las compañeras, también para los varones. El trabajo es lo que va a sacar adelante cualquier situación difícil como la que estamos viviendo. Difícil en todo sentido, cuando hay muchos compatriotas que tienen una informalidad laboral o que no están sin trabajo, muchas compañeras que no pueden afrontar su realidad de vida cotidiana, esto significa que lo que nos puede sacar es que peleemos por el trabajo. Por eso es muy importante que en estos acontecimientos, más allá del día en cuestión, porque el año tiene 365 días y hay que trabajar los 365 días, lo más importante es que generemos estas instancias de convocatoria, de reunión, de capacidad de reunión, para debatir, para analizar por dónde pasa la posibilidad de ir conquistando cambios que aseguren la igualdad. Porque muchas veces hablamos de todas estas cuestiones y las enfocamos exclusivamente, como decíamos recién, en violencia, injusticia, etc. Pero yo digo una cosa, hace poquito tiempo atrás leí una noticia. Se reunieron 53 expertos en una ciudad de Europa y comenzaron a analizar las grandes ventajas de la revolución tecnológica. Las grandes ventajas, minimizando y superficializando lo que significa la concepción del trabajo. ¿Por qué? Porque ahora cualquier ciudadano desde su casa puede comprar las cosas, no necesita, pasa por el telepeaje, sin necesidad de que... Y todo el trabajo que se desperdicia en ese lado, ¿qué? Solamente lo circunscriben a una supuesta futura capacitación que no sé cuándo vendrá para adaptarse a los cambios de la tecnología. Ojo, ojo. Dentro de la revolución tecnológica se esconden terribles injusticias y terribles peligros, si la tecnología no la ponemos al servicio de la humanidad. De esto se trata. La tecnología debemos pelearla así como peleamos en su momento en la revolución industrial, para que el capitalismo y el trabajo sean al servicio de la mayoría de la gente, y todavía falta mucho también en ese terreno. En la revolución tecnológica también tenemos que pelear con mucha más ahínco, porque los cambios son mucho más vertiginosos, los cambios son terriblemente marginan a grandes cantidades de gente. Miremos el mundo con esas migraciones de hambre, con esas migraciones de guerra tan terribles, y resulta que en los centros de decisiones se toma como algo que tiene que ser. No tiene que ser. Tiene que ser en la medida que sea para la grande mayoría, para que realmente rescaten el progreso y la modernización y la igualdad en las grandes mayorías. Entonces sí, podremos hablar de una tecnología, como decimos, al servicio de la humanidad. Pero ojo, por eso digo que no todo es paño de rosa. Digamos, hay que generar estas cuestiones y comprender dónde estamos pisando, en qué realidad estamos atravesando en este presente. Por eso yo veo muy bien todo lo que significa en el caso particular de nuestro gremio. Tiene además otro montón de realidades. Hablábamos recién, Rosa hablaba de las políticas laborales del cuidado. Nosotros tenemos un jardín maternal que lo hicimos con la concepción, fundamentalmente, por supuesto, de cuidar a los chicos, de compañeras y compañeros trabajadores que los tienen que dejar indudablemente cuando van a su labor. Y esto también es una política de cuidado, porque tenemos que cuidar fundamentalmente a los chicos, fundamentalmente a los chicos, porque es el futuro, porque son inocentes, porque no merecen muchos vivir en las condiciones en que viven en la calle, con grandes padecimientos, con grandes situaciones de violencia y de injusticia. Así que, digamos, en realidad, todo esto, ¿saben a qué nos lleva? A construir poder, pero poder para
la mayoría de la gente. El poder no es una mala palabra en sí mismo, lo he dicho en muchos discursos. El poder, por supuesto, circunscrito a una élite que busca la dominación, sí es una mala palabra. Pero cuando el poder lo construimos colectivamente y fundamentalmente desde el trabajo para cambiar las cosas malas y convertirlas en bondadosas, en buenas, en progresos, que sea para las grandes multitudes, esto es bueno. Y tenemos que luchar todos juntos en ese sentido. Lo colectivo es eso. Lo colectivo son hombres, mujeres, todo, que no haya ningún tipo de discriminación, que haya una igualdad absoluta, y pelear y luchar para que realmente estos conceptos se impongan en la realidad. Como dije, es un cambio cultural muy profundo. Ahora, la cultura la podemos rumbear para que el mundo sirva para 500 millones de habitantes, o la podemos rumbear para que realmente contenga a la inmensa mayoría de las poblaciones mundiales. Si esto lo hacemos, bueno, habremos dado un paso cualitativo adelante. Hoy el desafío es este. Hoy el desafío es este. Por eso, yo digo, por supuesto que hay términos, normativas, cuestiones que tenemos que ir profundizando, discutiendo, debatiendo en cada ámbito. El convenio colectivo es una herramienta importantísima. Allí tenemos una gran riqueza todavía para desplegar y desarrollar. Pero no nos circunscribamos a algo solamente puntual. Siempre tengamos en nuestra cabeza el bosque. Siempre tengamos en nuestra cabeza el bosque y sí discutamos, por supuesto, cómo se va cambiando paso a paso las realidades cotidianas, las realidades permanentes que necesita la gente. De esto se trata. Esta es la representación que investimos, este es nuestro gremio, y nuestro gremio va a seguir luchando para que esto vaya así permanentemente en ascenso. Este gremio ha sido vanguardia, efectivamente, como lo han dicho y lo conocen todos, ha sido vanguardia en materia de igualdad de oportunidades y de trato en el tema principalmente de lo que significa el trabajo en la administración pública, en los servicios públicos. Así que bueno, les puedo decir esto como mensaje importante que me nace del corazón. Sigamos peleando, no bajemos la guardia. Queda mucho por hacer en lo que significa una igualdad en serio para compañeras y compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro secretario general, que siempre nos inspira, nos motiva y nos desafía a seguir construyendo. Creo que damos ya finalizando el evento. Agradecer nuevamente, compañeras de comisión directiva, compañeras humildes del Consejo Directivo Nacional, compañero Federico, subsecretario de Relaciones Internacionales, a todos y a todas, compañeras y compañeros que nos acompañan a este encuentro, y para dejar el mensaje final que nos ha dejado nuestro secretario general: construyendo poder colectivo, con unidad, con organización, para una cultura del trabajo con igualdad, equidad y justicia social, y que es la mejor bandera que llevamos de nuestro sindicato, con unidad de concepción para la unidad de acción, como siempre nos dice nuestro secretario general. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias compañeros de comisión directiva y de otras delegaciones que nos han seguido. Ha sido un honor, ha sido un lujo, ha sido una experiencia maravillosa que este 8M hemos podido a través de la virtualidad llegar a todo el país con este mensaje en un año tan particular. Gracias, compañeras y compañeros.